Estamos en este momento marcando los 3 propósitos de este año y marcamos el primero, el domingo anterior. Hoy vamos a marcar los 2 siguientes. Ustedes recuerdan que habíamos leído los primeros versículos de la carta a los Colosenses. Vamos a leer hoy también en Colosenses capítulo 1 los versículos siguientes. Y el domingo que viene seguimos con la carta a los Colosenses, todos los temas que trae para nosotros. Quiere decir que estos 2 domingos iniciamos la carta subrayando la parte que vamos a hacer durante el año y después seguimos con toda la carta, en el estudio de toda la carta. El capítulo 1, versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos detenemos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Los que han estado el domingo pasado recordarán que nosotros hablamos de un test que hacía el apóstol Pablo en las iglesias para saber cómo andaban esos cristianos. Él analizaba 3 cosas y se ve que a sus colaboradores les pedía que ellos también analizaran esas 3 cosas. ¿Por qué? Porque reiteradamente él habla de cómo funcionan estas cosas en las iglesias donde él no estaba incluso, donde había mandado a algún colaborador para que le informara. Él dice que hay 3 virtudes que él analizaba: la fe, la esperanza y el amor. 3 cosas: fe, amor, esperanza. Con esto medía cómo estaba la vida espiritual de la iglesia. Esto lo hace en la iglesia en Colosas, lo hemos visto en la primera parte, y lo hace también en la iglesia en Tesalónica, por ejemplo, donde dice, acordándonos sin cesar de Dios Padre, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Quiere decir que él siempre miraba estas 3 cosas. La iglesia en Tesalónica había aprobado el test y la iglesia en Colosas también había aprobado el test. Y es lo primero que él dice, en estas 3 cosas funcionan bien. Ahora vamos a ver cómo las acrecentamos. Este test que pone el apóstol Pablo no es solamente aplicable a la iglesia, es aplicable también a los cristianos individualmente. Nosotros tenemos que medir nuestra vida espiritual y saber evaluarla, y tenemos que evaluarlo en base a estas 3 cosas: la fe, el amor y la esperanza. Cómo andamos en estas 3 cosas es lo que da la medida de nuestra vida espiritual. Decíamos el domingo pasado que el orden en que se mencionan es importante. Siempre él habla de la fe en primer lugar. No está hablando de importancia, sino de funcionamiento. La fe es lo primero que aparece porque es el disparador. No hay amor ni hay esperanza si primero no está activa la fe. Esto lo podemos mirar en todo el Nuevo Testamento. Lo primero que se activa es la fe. Y después aparece como resultado de eso el amor ágape. El otro puede aparecer en cualquier momento, pero el amor ágape aparece en ese momento, y por otro lado también la esperanza, que miramos hacia adelante y sabemos hacia dónde vamos. Habiendo establecido la salud espiritual de la iglesia en Colosas, el apóstol Pablo va a hablarles acerca de cómo desarrollar esto, y eso está en los versículos que leímos. El apóstol pone en oración, habla de su oración por ellos y los pone delante de Dios. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Primero habló de cómo funcionaban estas 3 cosas y ahora dice, yo voy a pedir para que todo esto siga creciendo. Y las metas de este año están basadas justamente en esta segunda parte de lo que dice el apóstol Pablo.
Está basada en lo que él dice que, habiendo conocido la fe, la esperanza y el amor, y empezando a practicarlo, cómo tenemos que acrecentarlos. Cosas que hay que subrayar en nuestra vida, los objetivos que tenemos que tener, y el centro de nuestro esfuerzo, tanto como iglesia como también en lo personal. Hablamos primero de conocer, de esto hemos hablado el domingo pasado. Conocer, ser llenos del conocimiento espiritual, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo, cuando escribe en los Romanos, dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, el conocimiento de la fe es lo que, de la base de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, es lo que genera en nosotros la fe. Es lo que empieza a manifestarse la fe cuando empezamos a conocer estas cosas. Yo no puedo tener fe en lo que no conozco, pero la fe se acrecienta en la medida que yo voy conociendo más al Señor y voy conociendo más cuál es su voluntad. Ahora, hay varias formas de encarar el conocimiento. Nosotros podemos leer la palabra de Dios y conocer la Biblia, y tener un gran conocimiento de la Biblia, un gran conocimiento de la Biblia. El apóstol Pablo habla de los que tienen este conocimiento de la Biblia y dice: el conocimiento envanece. Y entonces está poniendo allí algo que es muy importante. El conocimiento me puede llenar de vanidad, de jactancia, de petulancia. Esto todo puede aparecer en nuestra vida simplemente porque hemos entendido mal lo que es el conocimiento. Se conoce la Biblia, pero no se conoce al Señor de la Biblia. Uno va a la Biblia no para conocer la Biblia, sino para enterarse acerca del Señor de la Biblia. Y la búsqueda, cuando uno va a la Biblia, no tiene que ser del conocimiento de la Biblia, sino del conocimiento del Señor. Tengo que ir buscando la voluntad de Dios. El Señor dice, a través del profeta Jeremías: alábese en esto el que se tiene que alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Es decir, esto es lo que tenemos que buscar, conocer al Señor. Me tengo que acercar a Él, no conocer simplemente la Biblia. Hay gente que conoce mucho la Biblia, pero no conoce al Señor. No conoce al Señor. ¿Y en qué se nota eso? Y se nota en su conducta. Vamos a abrir la Biblia para entender la voluntad del Señor para nosotros. Cuando se abre la Biblia con otro objetivo, esto es pernicioso. Yo recuerdo que cuando empezaba a estudiar leí una frase que me quedó grabada. Recuerdo todavía el libro y la página donde esa frase estaba, donde decía: el estudio de la Biblia por el estudio mismo es perverso. Y a mí me sacudió. Pero realmente lo que decía era verdad. Uno puede acercarse a la Biblia y conocerla y hablar, pero el asunto es si conoce al Señor. ¿Y cuánta gente hay que conoce la Biblia y no conoce al Señor? Nunca se encontró con el Señor a través de la Biblia. Por eso el Señor manda que se alabe la persona en conocerlo y en entenderlo, no en lo que conoce de la Biblia. La oración es muy precisa, la oración de Pablo. Dice: que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Yo tengo que conocer lo que Dios quiere de mí. Este es el conocimiento que yo busco en la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, la sabiduría es la aplicación inteligente de la palabra de Dios a nuestra vida. Yo leo y tengo que aplicar la palabra, pero la tengo que aplicar inteligentemente, sabiendo qué es lo que estoy haciendo. En Las Mil y Una Noches hay un cuento de alguien que leía la Biblia. Era un hombre que leyó la Biblia y quería cumplir la Biblia. Y dice el autor el anónimo autor de Las Mil y Una Noches, que era tan piadoso que cuando leyó que si tu ojo te es ocasión de caer, quítate un ojo, dice, se quitó un ojo. Ahora, yo digo que si nos tomamos literalmente esto, esta sería una reunión de ciegos. ¿No es cierto? Pero ahí nos está diciendo quítate un ojo en el sentido literal. Entonces lo que tenemos que buscar es aprender a tomar la Biblia y entender la Biblia con sabiduría. La falta de sabiduría
en la aplicación de la Biblia trae problemas. Se cae fácilmente en los fundamentalismos, en los extremismos, y yo aplico nada más la palabra sin sabiduría. Aparece también la inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es lo que nosotros llamamos discernimiento. Es decir, cuando yo miro algo y lo enfoco desde el punto de vista espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Hay un rey en la antigüedad, el rey Asa, uno de los grandes reyes de Judá. Vinieron un día los etíopes a invadirlo y el ejército de los etíopes era el doble del ejército de él. El doble. La batalla estaba perdida. Antes de empezar estaba perdida. Porque venía un ejército entrenado con el doble de gente. ¿Qué hizo Asa? Asa dice que se presentó delante de Dios y le dice a Dios esto: Señor, para ti es igual ayudar al fuerte como al débil. Por lo tanto, Señor, ayúdanos. Esto es inteligencia espiritual. Porque en vez de decir, la batalla está perdida, tenemos que negociar con los etíopes, él dijo, pongamos esto, enfoquemos esto espiritualmente desde la visión de Dios. Vayamos al Señor. Y entonces él dice, ya que confiamos en ti y en tu nombre, y en tu nombre vamos a ir contra ese ejército, en tu nombre. Él conocía el poder de Dios y conocía al Señor. Y en ese momento él usó inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es eso. Es cuando yo enfoco el problema desde el punto de vista de Dios. Cuando yo llego a entender en mi vida espiritual, porque cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión, decimos, ¿qué me conviene? ¿Qué me conviene hacer? Cuando yo entiendo que buscar la voluntad del Señor es siempre lo que me conviene. Siempre lo que me conviene. El cristiano sabe que buscar la guía del Señor en todas las cosas es lo que le conviene. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿qué es lo que me conviene hacer? Primero, busque qué dice el Señor y cuál es la guía del Señor. Y el cristiano está buscando la guía del Señor. Por eso, esto se une a lo que estábamos diciendo del conocimiento. El conocimiento es buscar la presencia del Señor. El conocimiento es tratar de conocer a la persona, conocer su voluntad. Y entonces cuando llega el momento de la crisis, yo estoy armado espiritualmente como para enfocar esa crisis no con desesperación, no como el que no tiene esperanza, sino que abro mi corazón al Señor como hizo Asa, diciendo, el problema es para mí insoluble, pero quiero enfocarlo espiritualmente. ¿Qué tengo que hacer espiritualmente? Y se presentó delante de Dios. Si nuestro conocimiento lo aplicamos con sabiduría y analizamos los problemas espirituales, el conocimiento enriquece. Acá está la diferencia entre el conocimiento que envanece y el conocimiento que enriquece, cuando yo lo enfoco correctamente. Quiere decir que con esto hemos marcado el primer punto de los tres que tenemos en nuestra propuesta, conocer. La segunda palabra es la palabra caminar. Dice, andar como es digno del Señor, que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Qué es andar? Andar es caminar, es avanzar. La vida cristiana es una vida dinámica, no es una vida estática, es una vida dinámica, tiene que avanzar. Pero cuidado, no es una vida errática tampoco. Hay gente que avanza en la vida, pero un día va para un lado, otro día va para el otro, otro día va para el otro, y llega un momento que esa vida es errática, se mueve, es dinámica, pero no sirve de nada. Cuando Israel fue librado del yugo de los egipcios, comenzó un peregrinaje. ¿Por qué peregrinaje? Porque el peregrinaje es punto de partida y punto de llegada. Y se habla muchas veces en la Biblia, y alguna vez lo hemos hablado, que se habla del cristiano como un peregrino, como alguien que tiene un punto de partida, pero que también tiene un punto de llegada. Quiere decir que toda nuestra vida apunta hacia ese punto de llegada. Tiene una dirección. Entonces sé dónde quiero ir. Dios me va a llevar en la vida por caminos no transitados.
y por caminos no conocidos. Nos va a llevar por eso. ¿Qué hizo con Israel cuando salió de Egipto? El mejor camino para llegar a la tierra prometida era bordeando el Mediterráneo. Ahí había una ruta, y una ruta que llevaba directamente a la tierra prometida. Pero cuando salieron, Dios le dijo, no, vayan hacia el sur. Ir hacia el sur era ir al lugar contrario para llegar a Sinaí. Quiere decir que Dios los llevó por un camino que ellos no conocían. Y varias veces en la Escritura se dice que Dios llevó a su pueblo por camino no conocido, no conocido. Lo hizo para protegerlo. Cuando lo miramos a la distancia, uno piensa que ese pueblo desorganizado que salía como esclavos que habían sido liberados, iba a tener que enfrentar a los filisteos que estaban en ese camino. Y hubiera sido terrible esto. Y Dios sabía eso. Y por eso lo llevó por un camino desconocido. Me pregunto cuántos israelitas no habrán reprochado a Dios que no lo llevara por el camino con menos problemas. Y Dios los estaba librando de un problema mucho más grande, mucho más grande. En la vida tenemos que atravesar caminos no transitados y caminos no conocidos, pero tenemos un propósito, que es llegar hacia la tierra prometida. El cristiano tiene un destino. El apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra ciudadanía. Cuando uno es ciudadano, ese es su lugar, es su lugar. Y buscamos ir a nuestro lugar. Tenemos nosotros una expresión en español que es mi lugar en el mundo, ¿no? Mi lugar en el mundo. Bueno, el lugar del cristiano lo señala Pablo. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ese es mi lugar, ese es mi lugar. Hacia allí yo estoy yendo. Por eso estoy luchando. ¿Cómo tiene que ser el peregrinaje del cristiano? Es interesante que cuando el pueblo comienza a peregrinar, Dios les dice algo que aparece en el libro de Levítico, de qué es lo que espera Él de ese pueblo. Y se lo dice en una sola frase, pero tan clara, tan contundente. Él dice, yo rompí el yugo que pesaba sobre ustedes y los hice andar con la frente en alto. Esta palabra, con la frente en alto, es toda una definición de una forma de andar. Piense usted, ¿quiénes tienen la cabeza agacha? ¿Cuándo se agacha la cabeza? Cuando uno está avergonzado, cuando está abatido, cuando está angustiado, cuando está vencido, cuando está deprimido, cuando está desconcertado, cuando está amargado. Y Dios dice, yo no los llamé para esto. Yo los llamé para que tuvieran la cabeza levantada. Y cuando uno tiene la cabeza levantada, cuando está mirando hacia adelante, cuando está mirando el futuro. Usted a lo mejor maneja un coche o ha estado en un coche. Usted vio que el parabrisas es grande, muy grande. Y el espejo retrovisor es chiquito. ¿Por qué? Porque lo importante es que usted vaya bien hacia adelante. ¿Por qué no le hicieron un espejo retrovisor así grande? Pues es un problema. No se puede vivir en la vida con un espejo retrovisor así que esté siempre viviendo en el pasado. Hay que vivir en el futuro. Por eso el parabrisas es amplio. Para que yo mire hacia adelante, para que vea hacia adelante. En todo caso, miro el espejito chiquito para mirar atrás como un punto de referencia por cualquier cosa, pero la mira no está puesta allá, está puesta allá adelante. Nosotros miramos hacia adelante, y para mirar hacia adelante hay que tener la cabeza alta. David, en un momento crítico de su vida, lo estaba persiguiendo a Absalón, le había sacado el trono. Él dice en el salmo que escribe en ese momento, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es decir, todo estaba para que él tuviera la cabeza baja, todo, porque le iban las cosas mal y tenía que ir entristecido hablando de lo que le había hecho Absalón. Tenía que estar así. Y él dice, no, Dios es el que me levanta la cabeza. Yo puedo estar hoy con la cabeza alta
porque el Señor es el que me está levantando la cabeza, aún en este momento. Tenemos que peregrinar con la cabeza alta, mirando hacia el futuro, mirando las grandes metas de la vida. No nos entretengamos con las minucias del presente, no nos entretengamos con las cargas del pasado. Hay que mirar para adelante, porque hay que andar, y andar se va hacia adelante. Hay cristianos que son como Ana, ¿se acuerdan Ana del Antiguo Testamento, la que fue madre de Samuel? Estéril, que se amargaba y no comía, tenía la cabeza gacha, por eso. Hay cristianos que son como Pedro, víctima de la soberbia, que tiene que agachar la cabeza. O como Tomás, por su incredulidad, o como María Magdalena. Agacharon la cabeza y el Señor tuvo que venir para decirle, levanten la cabeza, porque no se puede avanzar con la cabeza gacha. Y el Señor garantiza el apoyo de quien quiere ir hacia adelante. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Muchas veces nosotros decimos, el manual de la vida cristiana es este, ¿no es cierto? Es este, perfecto. Este es el manual de la vida cristiana. También el electrodoméstico tiene un manual. Ahora, cuando me dieron el manual de la heladera o de lo que sea, el fabricante dijo, tomá, arreglátelas como puedas. Cuando te ande mal, me llamas. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cuándo llamamos al service? Pero el service no está mirándonos constantemente. Ahora, el que hizo este manual dice, sobre ti fijaré mis ojos. Quiere decir, no solamente te escribí el manual, sino que además te acompaño. Te acompaño. Sobre ti fijaré mis ojos. Te enseñaré el camino por el que debes andar. Quiere decir que es distinto el manual este, ¿eh? Es totalmente distinto. No es como el del electrodoméstico. Me dijeron, esto funciona así, siga, y yo desaparezco. No, no. Dios dice, esto funciona así. Ahora yo estoy acá, ¿eh? Yo estoy acá. Yo estoy contigo. Lo primero que le dice a Abraham cuando lo llama, estaré contigo por donde quiera que vayas. Y creo que cada cristiano cuando se acerca a la persona por primera vez al Señor escucha la misma palabra, yo estaré contigo por donde quieras que vayas. David escribe en el Salmo 34, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No voy a explicar cuál es el sentido de la palabra justo, ¿no? Es aquel que está buscando a Dios. Dice, los ojos del Señor están sobre los que le buscan y atento su oído al clamor de ellos. Nos dio el manual, pero nos da la presencia. Esta es la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que andar, y andar con la cabeza en alto. Y lo tercero es fructificar, llevar frutos. Dice, llevar frutos en toda buena obra, llevando frutos en toda buena obra. Muchas veces se habla del fruto en la palabra de Dios. No hace falta que yo le repita algunas cosas, pero el Señor mismo dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, le dice a los 12 que están ahí, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Quiere decir que el objetivo era eso. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo escribe y dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En la carta a los Gálatas dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, etcétera, etcétera. En la carta a los Hebreos se dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Quiere decir que el fruto está permanentemente. ¿Por qué Dios utiliza la palabra fruto? ¿Por qué no utilizó otra palabra? Los resultados de la fe, por ejemplo. ¿Por qué no utilizó las obras únicamente? ¿Por qué él dice yo busco fruto? Porque el fruto es el resultado de la vida. Para que haya fruto tiene que haber vida. Los nutrientes de las plantas suben desde las raíces y la savia corre hasta arriba
y le da vigor a toda la planta y la planta se expande y cuando llega a la plenitud, ¿qué hace? Fructifica, da el fruto. Y lo que Dios busca es eso, el crecimiento como si fuéramos una planta, ¿no? Nos nutrimos desde abajo con las raíces invisibles, vamos hasta el agua de la palabra de Dios y la hacemos subir por nuestros capilares espirituales y esto da vigor a las hojas, fortalece al tronco y finalmente produce fruto. Y Dios dice, los he puesto para esto, para que la fe que ustedes tienen fructifique, tenga resultados visibles y que esos resultados no sean obra de la vanidad, del orgullo, sean obra de lo que Dios está haciendo en el interior de ustedes. Estamos conectados a las napas profundas de la palabra de Dios. Nuestra vida no tiene que basarse en filosofías humanas, en caudillos, en líderes, en carismáticos. Tiene que fijarse en el Señor y tenemos que andar allí y arraigarnos en la palabra de Dios. Y eso va a hacer que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestra vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El resultado de esa vida, de nutrirnos en el Señor, es que conocemos al Señor, andamos en el Señor, nos comprometemos y llevamos al Señor nuestro agradecimiento por todo eso. Quiere decir que el apóstol Pablo, cuando comienza esta carta y le habla a los cristianos, dice, fenómeno, el test aprobado, ahora hay que seguir adelante. Y le marca las 3 metas que son las metas que nosotros tenemos este año. Conocer, ser llenos del conocimiento espiritual, ser llenos del conocimiento de su voluntad, pero no para llenarnos la cabeza, sino para que nuestra vida cambie. Caminar, andar como es digno del Señor, agradándole en todo, con la cabeza erguida y fructificar, llevando fruto en toda buena obra. Son las 3 propuestas que el Señor le dijo a Pablo que mirara en esa iglesia y el Espíritu Santo le dijo a la iglesia en Colosas, hagan esto. Y que nosotros nos hemos apropiado de esto mucho tiempo después, porque el Espíritu Santo es el mismo. Y estas metas por las cuales el apóstol Pablo oraba en el principio son las metas que tenemos puestas delante de nosotros. Roguemos todos los días al Señor para que seamos llenos del conocimiento espiritual, andemos como es digno del Señor y llevemos fruto en toda buena obra. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias porque hemos empezado este año y tenemos proyectos, tenemos metas, tenemos objetivos, pero por sobre todas las cosas queremos agradecerte porque te tenemos a ti y porque tú estás con nosotros. Bendícenos, Señor, para que este año podamos cumplir con estos objetivos para la gloria tuya. Ayúdanos, Señor, cada día a acercarnos a tu palabra, buscando la presencia tuya y tu voluntad. Cada día caminemos un paso más adelante en nuestra vida espiritual, con la cabeza en alto, buscando la meta final. Y cada día, Señor, encontremos la buena obra que tú has preparado de antemano para nosotros, para poder realizarla. Señor, bendícenos para que este año podamos cumplir estas metas, para que lleguemos al final con el gozo de que hemos avanzado, de que hemos fructificado, de que te conocemos más. Bendícenos, Señor, para que sea así. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.